Bueno, retornando y saludando nuevamente a toda la audiencia, este es su segmento Páginas para la Derecha. Señores, han transcurrido 30 días, un mes después de las elecciones de Venezuela y se sigue generando información, tanto de parte de la oposición como de parte del gobierno, y hay algunas variables que indican que va a ser altamente difícil, muy cuesta arriba, revertir la situación que se da en el día de hoy, en que Nicolás Maduro se encuentra en el gobierno venezolano, decretado así por el Consejo Nacional Electoral y también por el Tribunal Superior de Justicia, aunque todavía no se ha escuchado el reclamo interno en ese país y también a nivel internacional de que sean presentadas las actas. Hay contenido de parte de la oposición, por ejemplo, hubo movilizaciones en el día de hoy, este miércoles, en Venezuela. Es evidente que se ha ido reduciendo la participación popular en estas manifestaciones como consecuencia de una evidente represión de parte del gobierno. Hay muchos detenidos, hay muchos fallecidos, entre esos detenidos hay periodistas también, y a muchos de ellos le conocen causa en un tribunal antiterrorismo que fue creado allá en Venezuela. Entonces, de parte del gobierno de Maduro, en la víspera fueron realizados algunos movimientos en el gabinete. Fue designado Diosdado Cabello en el Ministerio de Interior. Diosdado no había tenido puestos en el gobierno de Maduro, sí en el gobierno de Hugo Chávez en el 2002 desempeñó la misma función de ministro de Interior, que tiene que ver con la fuerza pública. También Delcy Rodríguez, que es la vicepresidenta, fue designada en el Ministerio de Petróleo. A estos movimientos se le pueden dar varias lecturas. Por un lado, colocar a un hombre como Diosdado, que tiene un discurso incendiario, punzante hacia la oposición. Se quiere evidentemente enviar un mensaje de fuerza, de que se va a seguir persiguiendo de manera firme a todo el que se oponga al gobierno, pero también, por otro lado, uno puede interpretar que estos movimientos pueden interpretarse como una especie de cortina de humo, porque a 30 días, con el reclamo de la comunidad internacional de que se presenten las actas, todavía no se ha producido la presentación de un soporte que sustente esa victoria que fue decretada a favor de Nicolás Maduro por el Consejo Nacional Electoral y por el Tribunal Superior de Justicia. De hecho, aunque hay mucho temor, y eso se evidencia en que inclusive los medios de comunicación han adoptado, o muchos medios de comunicación, para no generalizar, han adoptado alguna estrategia para proteger a sus reporteros y proteger periodistas. Por ejemplo, surgió una iniciativa que se llama Operación Retweet, que aglutina alrededor de 12 medios de comunicación de Venezuela que optaron por crear a través de inteligencia artificial varios presentadores para entonces divulgar las cosas que tienen que ver con el acontecer de Venezuela postelectoral, lo que tiene que ver con las elecciones. Y a esos presentadores le pusieron el chamo y el pana. O sea que eso es con el objetivo de que los periodistas no tengan que dar la cara, no tengan que asumir la presentación de esas informaciones y evitar evidentemente que se dé el apresamiento de esos profesionales. También está el caso, no todo el mundo guarda silencio, está el caso, por ejemplo, de Juan Carlos del Pino Boscán, que recientemente, desde la clandestinidad, siendo un funcionario del Consejo Nacional Electoral, dijo que hubo irregularidades y dijo que hubo mucha falta de transparencia. Entonces, en conclusión, entiendo que esas variables están indicando que va a ser difícil que sea desplazado del poder Nicolás Maduro, por lo que uno está mirando, de que la gente tímidamente se moviliza, ya no como antes, cuando eran manifestaciones apoteósicas, masivas. Ya se ve
la reducción de la participación de la gente, producto de esa represión, y entonces la comunidad internacional tampoco tiene una presión tan sistemática en este momento, y los medios también internacionales han perdido un poco de interés en el tema, de acuerdo a lo que puedo observar. En otro tema, señores, y en el plano local, debo decir que en los próximos días se van a cumplir 45 años de que el país fue afectado por el potente huracán David. El huracán David afectó la República Dominicana el 31 de agosto del 79. Y este huracán, este potente fenómeno atmosférico, hizo bastante daño a nuestro país. Se habla de que los muertos superaron los 2.000, otras crónicas dicen que fueron entre 4 o 5.000. Ustedes saben que en ese tiempo no había tecnología en nuestro país y no había un seguimiento a las estadísticas un tanto claras, y por eso existe esa falta de claridad en cuanto a la cantidad de personas que fallecieron. Pero las pérdidas a nivel de la agricultura fueron en miles de millones de dólares, inclusive se sitúa lo que pasó en la agricultura. Afectó a nivel de vivienda prácticamente todo el país, y si hablamos de lo que pasó en Baní, San Cristóbal, eso fue completamente devastador. Se dice que más del 90% de las viviendas de esa provincia del sur resultaron afectadas por el huracán David. Pero hay un dato interesante, y es que ese huracán cambió la estructura topográfica de parte del litoral sur de Santo Domingo, del Malecón. Ustedes saben que en un tiempo habían algunas playas ahí en el litoral sur, la playa de Guivia, una playita pequeña que estaba en el fuerte de San Gil, una playa que había en Manresa, que la gente iba mucho ahí a comer helado. Y entonces, cuando vino este huracán, esas playas fueron prácticamente borradas, y a partir ya de los próximos años la gente dejó de visitar la playa de Guivia por los altos niveles de contaminación, porque llegaba a ese espacio mucho plástico que llegaba desde el río Sama. Y no sé si recuerdan que ahí donde está el Club de la UAS actualmente y el restaurante de Adrian Tropical, ahí funcionaba un casino y se reunían muchas personas, sobre todo personas de mucho poder adquisitivo, y entonces eso se llenaba de personas de la capital que tenían ahí ese punto de Guivia como un balneario, como el que es hoy en día la playa de Boca Chica, que reúne a muchos capitaleños porque está cerca de aquí de la capital, y ahí se alquilaban trajes de baños y ahí la gente iba a recrearse también. Miren, en otro tema, para finalizar, en el día de hoy sale un estudio que fue ordenado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, en el que dice que los índices de percepción de la corrupción están aumentando, han aumentado en los últimos 2 años. Y eso es evidente que crea preocupación. Me imagino que también en el gobierno, que es quien ha ordenado la realización de este estudio. Entonces, cuando usted ve las variables de ese estudio que dicen que la gente está dispuesta a aceptar algunos niveles de corrupción si se le resuelven algunas problemáticas, eso también crea preocupación, porque entonces estamos asistiendo a la normalización de ese flagelo. La corrupción no debe admitirse ni debe apoyarse bajo ninguna circunstancia, aunque de manera concomitante el político corrupto arroje algún resultado positivo a la sociedad. Eso no puede de ninguna manera admitirse, y ese estudio así lo está reflejando. Y otra de las variables es que la gente dice que está dispuesto a votar por un político, por un candidato que le dé una ayuda económica. Eso se manifiesta
en los altos niveles de clientelismo que observamos en la política dominicana. Y entonces, aunque en los últimos años, de acuerdo a los índices que revela Transparencia Internacional y en el estudio del índice de percepción de la corrupción, hemos avanzado ligeramente, todavía tenemos altas metas en lo que tiene que ver con el combate a la corrupción. Y se puede reducir la corrupción con políticas públicas si no observemos el caso de Uruguay, que es el país de América Latina con el más bajo nivel de corrupción, de acuerdo a lo que publica Transparencia Internacional. Uruguay es el país número 16 en ese índice en materia de corrupción. O sea, el país en donde, el número 16, en donde menor nivel de corrupción hay. Y si usted toma en cuenta que la democracia de Uruguay, la segunda etapa de la democracia, es reciente, porque Uruguay fue afectado por una dictadura de 12 años, desde el 73 al 85, y recupera su democracia hace relativamente 30, 40 años, y sin embargo, inmediatamente comenzó a desarrollar sus normativas para reducir los niveles de corrupción. Y hoy por hoy hemos visto el éxito de Uruguay en lo que tiene que ver con los índices de corrupción. Y eso se debe sobre todo a que en la función pública predomina la meritocracia. O sea, el que va a la función pública es porque tiene capacidad, es porque tiene el perfil para ocupar esas posiciones. Pero también se le ha ido abriendo espacios a la mujer en la administración pública. El 48% de los puestos públicos lo ocupan las mujeres. Y hay estudios que indican que la mujer es menos corrupta que los hombres. Y Uruguay se ha anclado en esos tres ejes para contener el avance de la corrupción. Por ejemplo, República Dominicana está en el número 108 de 180 países, que eso es mucho. Y solo cumplimos 35 de 100 variables que dice el índice de percepción de corrupción que emite Transparencia Internacional. Lo que quiere decir que debemos trabajar para avanzar en ese aspecto y en la contención de ese flagelo que tanto daño le hace al desarrollo social y al bienestar colectivo. Hasta la próxima.